el remanente. Vamos a entrar en palabras de oración para poder iniciar, ¿verdad?, con lo que es la predicación de esta noche, que hoy vamos a hablar bajo el tema Dios hace lo que para mí es imposible. Dios hace lo que para mí es imposible. Amado Dios y Padre que estás en gloria, Señor que habitas en los cielos, Señor, y que también estás con cada uno de nosotros, Dios. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa y bella tarde, Señor, porque nos permites, Señor Jesús, un día más, un martes más, Señor, que por tu gracia, Dios, por tu amor, Dios mío, cada mañana nos levantamos, Dios, cada momento, Señor Jesús, lo disfrutamos, Dios, gracias a que estás con cada uno de nosotros. Cada día, Padre Santo, podemos disfrutarlo y podemos, Señor Jesús, vivir, Padre Santo, conforme a lo que quieres. Y todo eso es gracias a tu amor y hacia tu misericordia, Señor Jesús. En esta preciosa noche, Dios, te doy gracias, Padre, por este nuevo programa, Señor, que nos disponemos, Padre Santo, a hablar de tu palabra, Señor. Mira a cada una de las personas, Señor, que nos hacen sintonía, Dios, a través de Radio Evangélica El Remanente, a través de Facebook, Señor Jesús, a través de cada una de las plataformas, Padre Santo, en las cuales nos permite, Señor Jesús, llegar hasta las personas. Padre, en esta noche, Señor, te pido, Dios, que seas tú usando mi boca, Señor, mis labios, mi corazón, mi mente, todo mi ser, Señor, para que cada una de las palabras, Señor, que salgan de mi boca, Dios, no sean, Padre Santo, de la gloria desde mi corazón, sino que sean, Padre, desde el tuyo, Dios del cielo, desde tu amor, desde tu misericordia, Padre, sino que sean, Padre Santo, de la gloria desde allá, Padre Santo, desde ese trono de la gracia, Padre, donde nos has amado y nos seguirás amando. Señor, permite, Dios, que esta palabra edifique, Padre, grandemente nuestra vida, Señor, que nos ayude a caminar a cada día mejor, Señor, y que a cada momento, Señor, lo que hagamos, lo hagamos para agradarte a ti, Señor. Mira, aquel que está enfermo, aquel que está decaído, Padre Santo, aquel Padre Santo de la gloria que está pidiendo por sanidad, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, creemos, Dios, que tienes todo el poder, creemos, Padre Santo, que en ti, Señor, podemos, Padre Santo, ser libres, en ti podemos ser sanos, mi Dios y mi Rey, amado Señor Jesús, creemos que lo que pidamos al Padre en tu nombre, Señor, lo recibiremos, Dios de la gloria. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, Señor Jesús, porque nos has dado, Padre Santo, un día más, Señor, para poder presentarnos aquí, Señor, en cabina de radio, Dios mío. Padre, danos a cada día, Señor, más palabras y más de nuevo de palabras, Señor, para tu pueblo, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Así vamos a entrar al consejo de la palabra de Dios en esta preciosa noche, ¿verdad? Vamos a hablar bajo el tema, Dios hace lo que para mí es imposible. Dios hace lo que para mí es imposible y creo que muchas veces nosotros nos hemos encontrado, ¿verdad?, en estas situaciones en las que humanamente nosotros no podemos hacer nada, en las que humanamente, ¿verdad?, nosotros tenemos cierta capacidad, cierto nivel de sabiduría, nosotros tenemos cierto, ¿verdad?, nivel, diríamos, en estas ocasiones, cierto nivel de fuerzas. Y hay cosas que tal vez para nosotros sean posibles, hay cosas que tal vez para nosotros sean fáciles, incluso hay cosas que para nosotros, ¿verdad?, decimos nosotros en un lenguaje, ¿verdad?, de mi país, decimos nosotros, esto para mí es pan comido, no hay ningún problema, yo lo puedo hacer. Y hasta cierto nivel en nuestra vida llegan cosas, situaciones o momentos que para nosotros son literalmente o básicamente son imposibles, donde puedes tener muchas fuerzas, pero no requiere de fuerza, donde puedes tener muchas lágrimas, pero no requiere de llanto, donde puedes tener mucho dinero, pero no requiere de tener fortuna, de tener riquezas. Hay ocasiones, ¿verdad?, imposibles para nosotros, donde probablemente tú dirás, yo tengo mucha compañía, tengo muchas personas que están a mi lado, pero
probablemente eso no requiere compañía, sino que lo que requiere es del poder de Dios, del Dios que hace lo que para nosotros es imposible. Y para hacer una introducción a lo que es la escritura, vamos a leer en Juan capítulo 11, versículo 38, el Evangelio de Juan. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Una palabra muy conocida, amén. Un milagro muy conocido, ¿verdad? De parte de nuestro Señor Jesucristo. Muy impactante y a la vez muy conocido y bastante estudiado por muchos predicadores. Juan 11, 38 dice como título Resurrección de Lázaro. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Dice en el versículo 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Las palabras de Jesús en una oración, ¿verdad? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo en un momento difícil. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Lázaro, María y Marta, nos relata en versículos anteriores, tenían una amistad, una estrecha amistad con Jesús, ¿verdad? Ellos eran muy grandes amigos, ¿verdad? Tenían esa amistad, ¿verdad? La cual ellos habían fomentado. Pero llega una situación en esta familia, ¿verdad? En la familia de Marta y María, en la que Lázaro cae en una enfermedad, y versículos antes podemos leer, ¿verdad?, que a Jesús se le informa acerca de esta situación y se le informa con la intención de que él llegara y sanara a Lázaro. Se le informa, ¿verdad?, con la intención de que él llegara e hiciera algo por él, por su amigo. Y podemos ver, ¿verdad? Los que hemos leído los evangelios de la Biblia, podemos darnos cuenta que Jesús anduvo por esta tierra, ¿verdad? Echando fuera demonios, sanando a los enfermos y haciendo grandes maravillas. Incluso un relato que me impacta bastante a mí es que en una ocasión dice la palabra de Dios que Jesús mandó a un apóstol a un lago o a un río. Dice que lo mandó y le envió a que agarrara un pez y que le abriera su boca y que dentro en la boca de ese pez iba a encontrar una moneda. Y dice la palabra de Dios que así sucedió. Así como Jesús lo dijo, así como está, ¿verdad? Así como se lo estoy diciendo, así sucedió. Entonces, Jesús venía, ¿verdad? O vino a este mundo a hacer grandes maravillas, grandes prodigios, grandes milagros, los cuales, ¿verdad? Muchos quedaban impresionados, los cuales muchos aumentaban su fe, su creer en él, ¿verdad? Habían algunos que dudaban, había algunos que todavía no tomaban a bien, ¿verdad? Que él hacía estos milagros de parte de Dios. Incluso muchos decían, este lo hace, ¿verdad? Por el diablo, por Belcebú, por el príncipe de los demonios. Y existía todo tipo de acusaciones. Pero Jesús continuaba con su ministerio haciendo milagros, ¿verdad? Alrededor de los lugares donde él vivía, ¿verdad? Donde él se encaminaba, continuaba haciendo milagros. Incluso dice la palabra de Dios que llegó a un lugar donde no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de las personas que vivían ahí. Relatos que la palabra de Dios nos muestra, ¿verdad? Pero ninguno de ellos se compara a la amistad, a una amistad. Dice la palabra de Dios que Jesús y Lázaro eran amigos. Cuando Lázaro cae enfermo, ¿verdad? Jesús se da cuenta de esto, pero Jesús decide no llegar a aquella tierra, no acercarse, ¿verdad? Su amigo, ¿verdad? Tenía que caminar alguna distancia, ¿verdad? Tenía que llegar al lugar donde estaba su amigo. Pero Jesús decide quedarse, ¿verdad? Lejos y no llegar al momento que lo llaman. De repente su amigo Lázaro, dice la palabra de Dios que fallece, muere, ¿verdad? Y Jesús también de igual forma es informado, ¿verdad?
de esto. Y habían muchos, ¿verdad?, que en ocasiones tal vez pusieron su confianza en él. Habían muchos o pudieron haber algunos, ¿verdad?, que se decepcionaron incluso de que Jesús no llegara a ese momento o en ese momento cuando el enfermo requería ser sano. Pero hay algo, su amigo, incluso cuando él ya había fallecido, dice la palabra de Dios. Pero llega un momento en la vida de las personas, ¿verdad? Llega un momento en el cual Jesús se acerca al sepulcro, Jesús se acerca donde está su amigo ya sepultado, dice la palabra de Dios, y algunos de ellos murmuraban, algunos de ellos, ¿verdad?, decían, se acerca donde está su amigo ya sepultado, dice la palabra de Dios, y algunos de ellos murmuraban, algunos de ellos, ¿verdad?, decían, ¿por qué este hombre, el cual sanaba a los enfermos, el cual, verdad, abrió los ojos a los ciegos, el cual el sordo oía, el cual los endemoniados fueron liberados, ¿por qué no pudo venir a sanar a Lázaro? ¿Por qué no pudo venir, verdad, para que Lázaro no muriera, para que Lázaro no partiera de este mundo? Tal vez muchos estaban claudicando, pensando, verdad, señalando, criticando la situación, sin saber lo que verdaderamente Jesús quería hacer en ese momento, sin saber o sin entender verdaderamente, verdad, que el propósito de Jesús no era hacerlo pequeño, sino que era hacer lo grande. Lo pequeño nos corresponde a nosotros, lo pequeño nos queda a nosotros en nuestras manos, lo pequeño nosotros podemos hacerlo. Por eso hoy vamos a hablar del Dios que hace lo que para mí es imposible. Es el Dios que hace lo que para mí es imposible. Lo que yo no puedo hacer, Dios sí lo puede hacer. Lo que y tenía una piedra puesta encima. Era una cueva que tenía una piedra puesta y dijo Jesús, ¿verdad? Quita la piedra. Es una orden que da Jesús, ¿verdad? Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús en un momento, ¿verdad?, de dolor, en un momento de luto, en un momento, ¿verdad?, de tal vez de mucha tristeza para esta familia, pide algo que tal vez para ellos era increíble o en ocasiones era no imposible, sino era algo, ¿verdad?, inusual, algo que nadie nunca lo pedía, algo que nadie nunca lo hacía, algo, ¿verdad?, que los demás no lo hacían, sino que Jesús viene y les dice, quitad la piedra, los llama o les dice, remuevan esa piedra. Y Marta, la hermana de Lázaro, dice que aquí dice el relato, Marta, la hermana del que había muerto, o sea, la hermana de Lázaro, le resalta al Señor y le recuerda y le dice, maestro, ya lleva 4 días de muerto, ya hiede, ya es un cadáver en descomposición, ¿verdad? Pero Jesús en ninguna ocasión le preguntó si ella llevaba 4 días, si era un cadáver en descomposición, perdón, sino que Jesús le dice, quiten la piedra, ni le da una orden, ¿verdad? Y ahí dependía de la fe de cada uno de ellos, ahí dependía de si ellos podían hacer lo que para ellos era posible, porque para la multitud que estaba ahí, incluso Jesús, al andar él en estos lugares, los apóstoles andaban con él, andaban algunos judíos ahí cerca también de María y de Marta, andaban algunas personas ahí a su alrededor. Y Jesús dice, ¿verdad? No dice que le habló específicamente a los apóstoles, no dice que le habló específicamente a los judíos o a los familiares de Lázaro. Jesús nada más dijo, quitad la piedra, ¿verdad? Entonces, esto era posible para ellos. Por eso vamos a hablar del Dios que hace lo que para mí es imposible. Porque para estos varones, para ellos les era posible y les fue posible remover la piedra. Ellos mismos la habían puesto, ellos mismos podían removerla. Entonces, eso es algo que queda a disposición nuestra. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer. Jesús le pide a estas personas, ¿verdad?, que quiten la piedra, que hagan lo que ellos pueden hacer, que es remover la piedra. De ahí no más, o lo único que necesitaban era tener fe y creer de que Jesús iba a hacer algo. Si Jesús iba a entrar al sepulcro, si Jesús iba a sacar a Lázaro,
si Jesús iba a enviar por Lázaro, ahí lo único que quedaba en ellos era hacer lo que Jesús le había dicho, lo que estaba en las manos de ellos, ¿verdad? Y remover aquella piedra, hacer aquella piedra a un lado. Eso era lo que les quedaba a ellos. ¿Por qué? Porque lo demás para ellos era imposible. Lo demás, lo que seguía después en este relato, ellos, aunque buscaran la manera, ¿verdad? Les iba a ser imposible, por eso ellos no creían, por eso Marta en ese momento no creía. Marta en sus palabras le dice, maestro, le dice, oh Señor, le dice, llegue ya, le dice ya, porque es de 4 días. Marta sabía que no era imposible para ellos mover la piedra, lo que era imposible era que Lázaro fuera sano en un momento en el cual ya tenía 4 días de muerto. Para ellos era posible mover aquella piedra que ellos mismos habían puesto, pero ¿qué hay de lo que sigue más adelante? En el ámbito espiritual, en nuestra vida espiritual, en nuestro entorno, ¿verdad?, de cristianos, en nuestro entorno espiritual, para nosotros es posible muchas cosas. Para nosotros Dios nos ha dejado la facilidad, ahora en estos tiempos, la facilidad incluso de hablar con Él, de poder conversar con Él, de poder hablar con Él, de poder confesarle nuestras faltas, nuestros pecados a Él, de poder acercarnos a Él. Dios nos ha dejado esa facilidad en estos tiempos. En los tiempos del Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que el sacrificio por nuestros pecados solo el sumo sacerdote podía entregar. Dice que el sacrificio solo sacerdotes, sumo sacerdotes, personas de alta jerarquía, diríamos, o personas de capacidades altas podían hacerlo por nosotros. Perdón de nuestros pecados, solo estas personas podían, ¿verdad?, abogar por nosotros. Pero en estos tiempos Dios nos deja a nosotros la posibilidad de poder doblar rodillas, postrarnos en oración y decirle, Señor, para mí esto es imposible, pero yo sé que para ti es posible. Para nosotros está, ¿verdad?, lo posible que es doblar rodillas y en oración pedirle al Señor. Yo no puedo cambiar en la actitud o el carácter de mi hijo. Yo no puedo cambiar la actitud o el carácter de mi pareja. Yo no puedo cambiar, ¿verdad?, la actitud, el carácter de mis compañeros de trabajo. Yo no puedo hacer absolutamente nada porque para mí eso es imposible. Lo que sí es posible para mí es pedirte, Señor, de todo corazón, Dios, trabaja en la vida de mi hijo. Padre, trabaja en la vida de mi pareja, de mi esposo, de mi esposa. Dios mío, trabaja, ¿verdad?, en la vida de mis compañeros de trabajo, en la vida de mis amistades. Trabaja, Señor, en aquel que necesita de ti. En nosotros está la posibilidad, diríamos en este caso, de remover la piedra de la incredulidad, de quitar, ¿verdad?, eso que estorba para que Dios haga, ¿verdad?, en cada uno de nosotros conforme a su propósito. En nosotros está la capacidad y la posibilidad de vivir en santidad. En nosotros está la posibilidad de apartarnos del pecado. Entonces, esas cosas para nosotros son posibles. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, que muchas veces y en muchas ocasiones Jesús, ¿verdad?, hizo milagros a los cuales aquel que recibía el milagro tenía una sola cosa que hacer. Aquel que recibía el milagro tenía, ¿verdad?, tenía que poner a accionar la fe misma que andaba en su interior. Esa fe misma tenía que ponerla a accionar. Y en esta ocasión podemos ver a Marta, ¿verdad?, la cual el maestro solo dice, ni siquiera le dice a ella, Marta, ¿sabes qué? Quita esa piedra, que era algo imposible para ella. Era una piedra gigante, ¿verdad?, la cual la movían entre varios hombres. Pero Jesús no le dice directamente a Marta, Marta, quita esa piedra, porque eso era algo que para ella sola era imposible. Jesús le habla, ¿verdad?, a varias personas, a las personas que estaban capacitadas y les dice, remuevan esa piedra, ¿verdad?, lo cual era posible para ellos. Pero muchas veces nosotros, ¿verdad?, pensamos o creemos, ¿verdad?, que si nosotros lo dejamos nada más a la deriva, ahí voy a ver qué es lo que Dios hace, yo lo pongo en las manos de Dios. Dios puede hacer cosas grandes, Dios puede hacer obras grandes, pero ¿qué tal si nosotros hiciéramos lo que a nuestro alcance
está posible. ¿Qué tal si nosotros, verdad, derramáramos nuestra vida, nuestro corazón delante de Dios, derramáramos nuestro ser delante de Dios y le dijéramos, Señor, lo imposible, la sanidad, el milagro, la bendición, eso tú lo puedes hacer. Yo voy a hacer lo que para mí es posible, entregarme completamente a ti, Señor, entregar mi vida entera a ti, vivir en santidad delante de ti, confesar mi falta, mis errores, postrarme de rodillas, buscarte en oración, ayunar. Esas cosas son las que nosotros tenemos a nuestro alcance. Esa es la posibilidad que nosotros tenemos de hacer las cosas. Ahora dejémosle nosotros lo imposible a nuestro Dios. Dejémosle a Dios que Él haga, ¿verdad? Lo que para nosotros es imposible. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Dios que hace lo que para mí es imposible. Dice en esta ocasión que le dijo a Marta, ¿verdad? Perdón, dice que le dijo a las personas, ¿verdad? Quitad la piedra. Pero Marta dice que resaltó y le dijo, ¿verdad? Señor, le dijo, y de ya le dijo, porque es de 4 días. Jesús en el verso 40 le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es tan importante, ¿verdad?, hacer énfasis en esta pregunta que le hace Jesús, el maestro le hace a Marta, ¿verdad? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús ya había tenido algún encuentro con Marta y ya le había dicho, ¿verdad?, que si ella creía iba a ver la gloria de Dios. Incluso, ¿verdad? Podemos ver que cuando Jesús le da la palabra o da la palabra y dice, removed la piedra, quitad la piedra, desde ese momento, ¿verdad? No era instante de cuestionar, no era momento, ¿verdad?, decirle, Señor, pero ¿por qué? No era momento de decirle, Señor, ya se te pasó el tiempo. No era momento de decirle, ¿verdad, Señor? Ya, como dijo Marta, ya, es de 4 días. Porque Marta estaba viendo, ¿verdad?, lo imposible, todavía más imposible para Jesús. Marta lo estaba viendo con sus ojos naturales, con sus ojos terrenales, pero no estaba viendo que el dador de la vida estaba al lado de ella diciéndole, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tal vez tú has escuchado esta frase, ¿verdad? Este verso o estas palabras de Jesús en alguna ocasión, pero déjame decirte que si tú puedes creer, verás la gloria de Dios, aún en aquello que tú dices, para mí esto es imposible, aún en aquello que tú dices, ¿verdad? Dios, aquí en ti, Señor, pongo lo imposible porque tú puedes hacerlo. Déjame a mí lo posible, postrarme de rodillas, presentarme en oración a ti, acercarme más a ti, entrar, ¿verdad?, en un momento o en una intimidad, ¿verdad?, contigo, Señor. Entonces, Dios nos da a nosotros la capacidad de poder remover, así como le dijo a aquellas personas, quitar la piedra, de poder remover de nosotros la duda, aumentar, ¿verdad?, nuestra fe. Dios nos da la capacidad, así como le dijo a aquellos, quiten esa piedra, porque aquí va a suceder algo grande. La capacidad de poder nosotros vivir una vida en santidad, entregar nuestra vida a Él y dejarle a Él todo lo que es para nosotros imposible. Todo lo que para nosotros es imposible, Dios puede hacerlo posible. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida, Él es el todopoderoso, Él es el omnipresente, el omnipotente, Él es santo y Él es lleno de santidad. Entonces cada uno de nosotros, ¿verdad?, sabemos que tal vez la situación que nosotros estemos pasando requiera, muchas veces, como mencionaba hace unos momentos, tal vez puedes tener muchas lágrimas, pero no requiere de lágrimas. Tal vez puedes tener muchas amistades a tu alrededor, pero no requiere de amistades. Tal vez puedes tener, ¿verdad?, mucho dinero, mucha riqueza alrededor y no depende de la riqueza. Estas cosas tal vez puedes estar en escasez y tampoco depende de la escasez. Muchas veces las cosas requieren y lo que sí se necesita es una vida llena de fe, una vida llena de confianza, una vida consagrada a Dios, una vida entregada a Él, una vida en la cual tú le digas, Señor, ¿sabes qué? Para mí esto es imposible.
pero yo sé que para ti sí es posible. Tal vez en la situación tú has optado, ¿verdad? Diríamos, por hacer escándalo, diríamos en este caso, ¿verdad? Por hacer las cosas más grandes y no has mantenido tu fe y tu confianza, tu mirada en Jesucristo, y tal vez no le has dicho hasta el momento: Señor, para mí ha sido muy imposible, muy difícil arreglar la situación. Para mí ha sido muy complicado, Dios, llevar todo este problema que tengo. Para mí ha sido muy difícil, pero hoy yo me postro de rodillas delante de ti y remuevo la piedra de lo que estorba para que tú hagas algo grande. Remuevo esa piedra de aquello que se llama incredulidad. Remuevo esa piedra de aquello que no deja crecer mi fe y te lo pongo a ti en tus manos. Y te lo entrego a ti en tus manos, porque eso para mí es imposible, pero yo sé, mi Dios, que para ti sí es posible. El punto esencial, ¿verdad?, de lo que Jesús le dice a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El punto esencial de esto es que si tú crees, vas a ver la gloria de Dios en tu matrimonio. El punto de esto es que si tú crees, vas a ver la gloria de Dios en tus hijos. Es que si tú crees, vas a ver la gloria de Dios en tu trabajo. El punto de esto es que si tú crees, vas a alcanzar, vas a poder ver la gloria de Dios en tus familiares, vas a poder ver la gloria de Dios en tu vida, en tu salud, vas a ver la gloria de Dios en todo lo que te rodea. Pero el punto esencial, y el cual Jesús no le dice nada más a Marta, sino que nos dice a nosotros también: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te ha dicho el Señor Jesucristo que si crees vas a ver la gloria de Dios. No te ha dicho nuestro Dios, nuestro Rey de Reyes, que para Él todo lo que para nosotros es imposible, para Él sí es posible. Jesús le estaba diciendo a Marta, la cual salió resaltando y diciéndole: maestro, ya es tarde, ya pasaron 4 días, ya no puedes hacer nada, ¿verdad? En sus palabras, Marta le dice, ¿verdad? Ya lleva 4 días. Entonces Marta, en sus palabras, estaba queriendo limitar el poder de Dios, limitar el poder de Jesús, limitar lo que Jesús podía hacer. Marta estaba poniendo la mirada y pensando en sí misma de que si para ella era imposible, para Jesús también iba a ser imposible hacer algo con Lázaro. Pero Jesús le muestra y le dice en el versículo 40: Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te ha dicho el Señor por palabra, en su palabra no te ha mencionado el Señor que lo único que tienes que hacer es creer. Lo único que tienes que hacer es hacer tú lo posible, lo que está en tus manos, hacer lo que está a tu alcance, doblar rodillas, presentarte delante de Dios, acercarte a Él, humillarte delante de Él, presentarte delante de Él como una persona que de verdad necesita, ¿verdad?, un milagro de Dios, como una persona que de verdad necesita que Dios ponga su mirada en ti. No te ha dicho el Señor que si crees vas a ver sus maravillas, y no te ha dicho nuestro Padre que si crees vas a ver cómo su poder se manifiesta en ti. Es lo que Jesús le estaba diciendo a Marta en esta ocasión, y también nos está diciendo a nosotros: cree, porque todo es posible. Cree, porque Dios hace lo que para nosotros es imposible. En el versículo 41 dice que aquellas personas, ¿verdad?, quitaron la piedra. Dice: entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, una oración que hace Jesús, ¿verdad?, con su mirada al cielo, dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y en el versículo 42 continúa su oración y dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Amén. Jesús se dirige en palabras de oración a nuestro Padre y le dice, ¿verdad? Padre, le dice: yo sabía que siempre me oyes. Y Dios está dispuesto a escucharte siempre y cuando tú estés dispuesto a hacer lo que para ti es posible. ¿Y qué es lo que para ti es posible? Para ti es posible hacer lo que Jesús hace en el versículo 41 y en el versículo 42. Eso para nosotros está, ¿verdad?, a la mano. Eso está más rápido, más sencillo, más fácil que un pedido en internet. Eso, ¿verdad?, para nosotros está mucho más fácil que quizás aquel almuerzo o aquel momento que vas a pasar, ¿verdad?, con tus amigos. Está bien al alcance de nosotros. Dice que inmediatamente cuando aquellos varones mueven la piedra, Jesús alza su mirada al cielo
y empieza a hablar palabras con nuestro Padre, ¿verdad? Y le dice, Padre, le dice, yo sabía que siempre me oyes. Gracias te doy por haberme oído. Esas palabras tan hermosas, ¿verdad? Las cuales Jesús expresa. Nosotros también tenemos la capacidad, la libertad de expresarlo. Y esto es lo que para nosotros es posible. Esto es lo que para nosotros, ¿verdad? Está al alcance. El poder presentarnos delante de Dios, humillarnos delante de Él y decirle, Padre, gracias porque yo sé, yo creo que me vas a escuchar. Gracias porque yo sé y yo creo, Señor, de que tú vas a hacer, Dios mío, el milagro. No a mi tiempo, porque recuerde que Jesús llegó después de 4 días. Aún Marta se lo recalca, ya pasaron 4 días. Ya Yede le dice, pero lo que para nosotros muchas veces se ve ya perdido, lo que para nosotros muchas veces se ve ya sin salvación, sin esperanza, Jesucristo viene y le da vida nueva. Dice que en el versículo 41 y 42, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Llevaba un propósito las palabras que Jesús alzó al cielo. Llevaban un propósito grande. Versículo 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Las palabras, las únicas palabras que Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Esa fue la única orden que Jesús le dio, no a los que estaban afuera, no a los que estaban vivos. Cuando Jesús dio una orden a los que estaban de pie, a los que estaban vivos, Jesús le dijo, remuevan esa piedra. Y estos empezaron, o Marta empezó a decir, maestro, pero ¿por qué? ¿Qué vas a hacer? Maestro, ya pasó el tiempo, ya. No, dice que cuando él le habló a Lázaro, nomás le dijo estas palabras, Lázaro, ven fuera. Estas palabras sí eran posibles para el dador de la vida. Estas palabras sí eran posibles porque no eran palabras cualquiera, eran palabras llenas de poder, eran palabras llenas de vida, eran palabras llenas de esperanza. Eran palabras llenas de la presencia de Dios. Eran unas palabras llenas de soplo de vida para aquel que llevaba 4 días muerto. Dice la palabra de Dios que al ver, ¿verdad? O habiendo dicho esto, habiendo él orado al Padre, después de que él se dirige al Padre con la mirada a los cielos, dice la palabra de Dios que habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dio una orden. Jesucristo no le preguntó, ¿quieres salir? ¿Quieres ser sano? Así como le preguntó a aquel leproso, Jesús le dio la orden. Y cuando nosotros tenemos la capacidad, cuando en nosotros está la capacidad de movernos, cuando en nosotros está la capacidad de orar, cuando está la capacidad de cerrar nuestros ojos, de activar nuestra fe, de tener fe, lo único que nosotros tenemos que hacer es echar a andar esa fe como lo hizo Lázaro. Es increíble, ¿verdad? Que una persona, diríamos en este caso un cadáver de 4 días muerto, ponga más atención, tenga más fe, tenga más interés, tenga más necesidad de Dios que quizás los que muchas veces están de pie, que quizás muchas veces los que están, verdad, sanos, llenos de lágrimas, pero sanos. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo nada más a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Esa fue la única orden que Jesús le dio a Lázaro. Esa fue la única orden en la cual él, ¿verdad?, le dijo a Lázaro, ven fuera. No mencionó otra palabra más, nada más le dijo en voz alta. Dice que habló, ¿verdad?, a gran voz. Él lo dijo en voz alta y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y no creas, ¿verdad?, que pasó, diríamos, lapso de 3 días, lapso de 2 días. No creas que, ¿verdad?, tuvo que venir Lázaro desde la tumba a preguntarle, maestro, pero ¿por qué te tardaste tanto? Ya no sé si llevo 4 días o llevo un mes. No, dice la palabra de Dios en el versículo 44, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies vendados, ¿verdad? Los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. La fe que tú tienes
tienes que empezar a moverla. La fe que tú tienes que empezar a moverla. Con la fe que tú tienes que empezar a hacer lo que es posible. Entrégale tu vida al Señor y verás cómo con la fe vas a empezar a accionar en lo que puedes hacer, en postrarte de rodillas, en entregarle un día a nuestro Dios de ayuno, en decir, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero que este género de incredulidad en mi vida salga, mi Dios. Yo quiero, Padre Santo, que esta duda que hay en mi vida salga, y para nosotros poder hacer eso necesitamos empezar a hacer lo posible para nosotros, que lo posible para nosotros es como dice la palabra de Dios. Está alguno falto de fe, pídala al Señor. Está alguno falto de sabiduría, pídasela, papá, porque Él se la va a dar. Está alguno, ¿verdad?, enfermo, pídale al Señor que lo sane. Llamen a los ancianos, oren, ¿verdad?, y aquel enfermo será sano. Entonces, claramente nosotros podemos ver, ¿verdad?, de que cada uno de nosotros lo único que tenemos que hacer es atender al llamado. Cuando Jesucristo te llama y te dice, ven, te estoy llamando, te estoy hablando, ven porque aquí hay para ti vida eterna, ven porque aquí hay para ti sanidad. Dice la palabra de Dios que Jesús le habló a alguien que estaba muerto físicamente, a alguien que ya llevaba 4 días, ¿verdad?, de estar en una sepultura, de estar, ¿verdad?, enterrado, y dice que solo le dijo unas palabras y le dijo, ¿verdad?, Lázaro, ven fuera. Lo llama por su nombre. Yo no sé cuál será tu nombre, si será, ¿verdad?, será Daniel, será Javier, será Juan, será Pedro, será, ¿verdad?, Esteban, cualquiera que sea tu nombre. Cuando Jesús te llame, lo único que tienes que hacer es activar tu fe y decir, ¿sabes qué? Yo sí puedo cambiar. ¿Sabes que Dios puede hacer algo con mi vida? ¿Sabes que Dios puede hacer un instrumento grande con mi vida? Cuando Dios habla, cuando Jesucristo nos llama, nosotros tenemos que empezar a activar nuestra fe, nuestra confianza de que Dios va a hacer algo grande, de que Dios va, ¿verdad?, a levantar nuestra vida completamente muerta, a levantar, ¿verdad?, nuestro corazón, nuestro ser, todo aquello. Y eso podemos verlo, ¿verdad?, como la palabra de Dios nos muestra a cada uno de nosotros que no importa el estado en el que nuestra vida se encuentre, no importa el momento en el que nuestra vida se encuentre, no importa el momento en el que la situación se encuentre, siempre y cuando nosotros hagamos lo que para nosotros es posible, Dios va a hacer lo que para nosotros humanamente es imposible. Así es como Dios trabaja en cada uno de nosotros. Dice que le dijo a Lázaro, ven fuera. Y dice que el que había muerto, hay algo bien impresionante en este último versículo 44 de este relato. Dice, el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Dice la palabra de Dios que este varón estaba atado de pies y manos. ¿Cómo caminó este varón? ¿Cómo pudo, verdad, ponerse en pie, flexionarse y venir delante del maestro? Dice que cuando lo vio, dice que el rostro de él estaba en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Cómo pudo salir este varón de aquella tumba, de aquella sepultura, si él estaba atado de los pies y de las manos? Algo así es lo que pasó, lo que sucedió con nuestra vida. Cuando nosotros no podíamos, ¿verdad?, humanamente, en nuestra humanidad, ponernos en pie. Cuando nosotros humanamente no podíamos, no teníamos la capacidad de poder levantarnos, tal vez de los pecados, tal vez de las faltas, tal vez de aquella drogadicción. Hay muchas personas, ¿verdad?, las cuales alrededor del mundo pueden estar hundidos en las drogas, en el alcohol, y son personas que son esclavos ya de esto, son personas, ¿verdad?, que muchas veces buscan la manera de salir de esto, buscan la manera humanamente, tratando de hacer lo que para ellos es imposible, pero no se lo han puesto en las manos a Dios, a que Dios haga lo que para nosotros humanamente es, ¿verdad?, imposible. Dios lo hace posible. Tal vez nosotros estuvimos, ¿verdad?, en un tiempo muertos en delitos y pecados, así como, ¿verdad?, podemos ver que Lázaro físicamente estaba muerto, pero muchas veces nosotros, nuestra vida, nuestra humanidad,
¿verdad? Nuestro propio ser estaba muerto completamente en delitos y pecados, pero Jesucristo vino y llamó a nuestros nombres. Jesucristo vino y llamó a tu nombre. Jesucristo vino y te habló, alzó la voz por ti al cielo. Jesucristo vino, alzó la mirada al cielo por ti, ¿verdad? Para librarte, para sanarte, para restaurarte, para levantarte. Y ahora si tú ves el pasado, lo ves y dices, de ahí me sacó Dios, de aquella, ¿verdad? De aquel montón de lodo cenagoso, Dios me sacó, Dios me levantó, Dios me hizo una nueva persona. ¿Cuántas personas Dios nos ha cambiado, ¿verdad? Las cuales estaban hundidas en pecado, en delito, pero Dios los ha levantado y les ha rejuvenecido, los ha hecho, ¿verdad? Y los ha revestido de gracia, de gloria, les ha dado a cada uno de ellos, ¿verdad? Una nueva vida, nos ha dado a nosotros incluso una nueva vida, nos ha dado a nosotros un nuevo motivo para seguir adelante, nos ha dado un nuevo motivo para poder nosotros decir en este momento, un día Jesucristo removió la piedra de la duda en mi vida y ese mismo día Jesucristo llamó a mi nombre, me habló, alzó la voz y me dijo, ven acá, ven fuera, sal de ahí, sal de esa sepultura de pecado que tienes, sal de esa sepultura que tienes de adicciones, sal de esa sepultura que tienes porque vas a perderte ahí completamente. Ese día Jesucristo alzó la voz y llamó mi nombre. Ese día Jesucristo, ¿verdad? Levantó una oración al cielo y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a abogar por esta persona que está escuchando esta palabra el día de hoy. Este día Jesús está abogando por ti. Hasta el día de hoy dice la palabra de Dios que Jesucristo, nuestro mediador, ¿verdad? Entre Dios y los hombres, aboga por ti. Es el cual, ¿verdad? Pide a nuestro Padre Celestial por nuestras vidas, por cada uno de nosotros. Alza su voz en nosotros y nos dice, ven fuera, porque yo te quiero restaurar. Yo no sé quién necesita esta palabra, pero déjame decirte, empieza a hacer lo que para ti es posible. Entrégale tu vida al Señor, que para ti es posible. Preséntate en palabras de oración delante de Jesús, que para ti es posible. Preséntate con un corazón sincero, humillado delante del Señor, que eso para ti es posible y verás cómo Dios puede hacer algo nuevo en tu vida. Verás cómo Dios puede hacer algo grande en tu vida. Verás cómo Dios puede cambiar tu situación y verás cómo el Señor puede hacer lo que para mí humanamente fue imposible. Lo que para mí humanamente, aunque lo busqué de una forma, lo busqué de otra, pero no pude, no lo alcancé. Eso que tú y yo no pudimos alcanzar, Jesucristo sí lo puede alcanzar. Un ejemplo muy claro que encontramos también en el Evangelio de Lucas, dice la palabra de Dios que 10 leprosos fueron sanos y fueron sanos, ¿verdad? Porque ellos también hicieron lo que para ellos estaba posible, lo que estaba al alcance de ellos lo hicieron. Dice desde el versículo 11, el Evangelio de Lucas capítulo 17, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, le dijeron, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice la palabra de Dios que en el versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Una orden directa a ellos. Una orden directa a unos leprosos, los cuales le piden al Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Y cuando ellos exclamaron a gran voz, cuando ellos alzaron la voz y le dijeron al Señor, ten misericordia de nosotros, ellos le estaban pidiendo que los sanara, que les quitara su lepra. Ellos no podían acercarse, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos verlo en el Antiguo Testamento, que las personas que tenían esta enfermedad no podían acercarse a la multitud, no podían estar cerca de la multitud, tenían que estar hasta cierta distancia. Entonces dice que estos 10 leprosos alzaron la voz y le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dijeron, Maestro, ten misericordia de cada uno de nosotros. Ellos alzaron la voz creyendo de que Jesús podía hacer algo en favor de ellos.
Y más adelante en el versículo 14 dice la palabra de Dios que Jesús no ignoró el llamado de estas personas. Jesús no ignoró, ¿verdad? El que estos varones alzaran la voz y le dijeran, maestro, ten misericordia de nosotros. Dice que Jesús les vio, cuando él les vio, les dijo, les da una orden directa a estos varones. Y es de lo que estamos hablando en esta noche, ¿verdad? De que para nosotros hay cosas que son posibles. Nosotros tenemos ciertas capacidades que Dios nos ha dado de las cosas que para cada uno de nosotros son posibles. Ahora, dice que Jesús le dijo a estos leprosos, ¿verdad? Cuando él les vio, les dijo, id, le dijo, mostraos a los sacerdotes. Amén. Estos varones esperaban, ¿verdad? Que así como Jesús llegaba donde el que estaba ciego ponía lodo en sus ojos, ¿verdad? Y recobraba la vista, que así como llegaba donde el endemoniado y le ponía las manos, ¿verdad? Y aquel era libre, era sano, que así como llegaba, ¿verdad? Aquel varón, aquel paralítico y lo ponían en la mesa y él le decía, tus pecados te son perdonados. Estos varones tal vez esperaban que de esa forma, ¿verdad? Jesús los sanara a ellos. Incluso un leproso se acercó delante del Señor y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y dice la palabra de Dios que ahí lo limpió, ahí lo sanó. Jesús le dijo, quiero, le dijo, sé limpio. Y estos varones cuando alzan la voz, le dicen al Señor, maestro, ten misericordia de nosotros. Pero cuando el maestro los ve desde lejos, no se acerca a ellos. Cuando el maestro los ve a cierta distancia, ¿verdad? No les dice desde allá directamente, sus pecados son perdonados, quedan libres, quedan sanos. Jesús no les dice estas palabras, sino que Jesús los envía a ellos a hacer lo que para ellos era posible. Les dice, vayan, les dice, mostraos, id mostraos a los sacerdotes. Y les da una orden, la cual ellos tomaban la decisión o ignoraban la orden, ¿verdad? Que Jesús les había dado, así como cuando le dijo, Señor, a aquella multitud, remuevan esa piedra, quiten esa piedra. Hubo una mujer que se levantó y le dijo, Señor, ya tiene 4 días. Pero estos varones, dice la palabra de Dios, que también recibieron una orden, a la cual Jesús les dice, id y mostraos a los sacerdotes. Tal vez dirá, ¿qué tienen que ver los sacerdotes con que Jesús nos sane? Tal vez en nuestras vidas diremos, pero ¿qué tiene que ver que yo le entregue al Señor, verdad? Diríamos una semana, 3 días, muchos días de oración. ¿Qué tiene que ver que yo le entregue mi vida completa al Señor Jesucristo, verdad? Con lo que yo quiero. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Tenía mucho que ver desde empezando, verdad, en punto número 1, la orden que Jesús les da. El accionar de nuestra fe. Estos varones tenían fe de que Jesús los podía sanar porque le dijeron, maestro, ten misericordia de nosotros. Esa fe necesitaba que también se pusieran en marcha, necesitaba también que pusieran en marcha esa fe con la obediencia, necesitaban poner en marcha esa confianza en Jesús con la obediencia. Dice versículo 14, cuando él los vio les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y sigue diciendo, aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Amén. Aquellos que hicieron lo que para ellos era posible humanamente, aquellos los cuales, verdad, le clamaron al Señor, alzaron la voz y le dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros, obedecieron e hicieron lo que para ellos sí era posible, ir, tomar camino. Dice la palabra de Dios que ellos se fueron. No me relata la palabra de Dios que cuestionaron. No me relatan que 5 se regresaron y 5 se fueron. No me relata tampoco, ¿verdad? Que fueron 3 días por allá a hacer una vuelta o algo. No, dice la palabra de Dios que mientras ellos iban de camino, allí mismo fueron sanos. Mientras ellos, ¿verdad? Hacían lo que para ellos era posible, mientras ellos hacían lo que humanamente para ellos era posible, para ellos les era posible ponerse en pie,
caminar y presentarse ante los sacerdotes. Para ellos les era posible obedecer lo que Jesús les había dado. Y para Jesús, el que estaba haciendo lo que para ellos era imposible, darles la sanidad de su lepra, darles la sanidad, la restauración de su enfermedad, darles la restauración de su impureza, hacerlos parte nuevamente del pueblo, porque debido a ser impuros estos varones no podían estar en medio del pueblo, incluso no podían estar con sus familias, pero eso es lo que Dios hace en cada uno de nosotros, todo aquello que cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios ha transformado, ha cambiado en lo que humanamente es imposible para nosotros. Lo que sí fue posible y es posible para nosotros es postrarnos de rodillas delante de Dios, pedirle al Señor misericordia como los leprosos lo hicieron. Señor, ten misericordia de nosotros. Pedirle a Dios que cada día extienda misericordia para con nosotros. Eso es posible para nosotros. Y lo que para nosotros es imposible, eso dejémoselo en las manos de Dios. Eso dejémoselo, ¿verdad? En las manos de aquel el cual no mira la distancia, el cual no mira, ¿verdad?, cuánto tiempo durará el trayecto desde aquí hasta donde los sacerdotes, el cual no mirará, ¿verdad?, cuántos serán los que sí van a obedecer. Él solo mirará, ¿verdad?, que para lo que nosotros lo vemos imposible, para Él sí es posible. Dice que cuando estos leprosos iban de camino, fueron sanados. Cuando estos leprosos escucharon la orden, la obedecieron y agarraron camino, ahí dice la palabra de Dios que fueron sanos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la posibilidad de hacer eso, de llegar donde los sacerdotes. Y Dios nos deja a cada uno de nosotros hacer, ¿verdad?, lo que está en nuestras manos, a favor de nosotros. Si Dios te dejó la capacidad de abrir tu boca y orarle a Él y pedirle a Él que haga un milagro contigo, tú nada más pídeselo a Él, que Él lo va a hacer. Si tú dices, verdad, yo quiero que Dios trabaje en la vida de mi hijo, tienes la capacidad de doblar rodillas, tienes la capacidad de tener, verdad, aquella gran fe en el Señor y creer que Dios lo va a hacer. Usa esa capacidad que Dios te ha dado, que eso es lo que es posible para ti, y déjale a Dios lo que es imposible en tu vida. Déjale a Dios lo que es imposible, ¿verdad?, para que tú puedas cambiarlo, porque humanamente nosotros no es como que tomemos un robot, nuestros hijos no es como que tomemos un robot y podemos manipularlo a nuestro gusto, no, solo Dios, el creador del cielo y la tierra, puede sacar a aquellos jóvenes de la drogadicción, solo Dios, el creador del cielo y la tierra, puede sacar, ¿verdad?, a aquellos jóvenes del alcoholismo, de las discotecas, solo Dios puede tratar con ellos, solo humanamente nosotros no podemos hacer nada de lo que es imposible, pero Dios sí puede hacerlo. Entonces nosotros encarguémonos de lo que es posible. Señor, te pongo la juventud de esta ciudad, te pongo la juventud de mi ciudad, te pongo mi familia, mis hermanos, mis hijos, no importa la edad que tenga, yo sé que las cosas que para mí son imposibles, para ti sí son posibles, Señor. Entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es acercarnos, ¿verdad?, confiadamente al trono de la gracia, ya que Él nos ha dado esa posibilidad. Recuerde que nosotros hacemos lo posible. Él nos ha dado esa posibilidad de poder dirigirnos en palabras, así como estos leprosos se dirigieron a Él y dijeron, ten misericordia de nosotros. Tú dile al Señor, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mi vida, de mis hijos, de mi salud, ten misericordia de todos los que me rodean, Señor, porque eso te corresponde a ti. Y a mí me corresponde obedecer, entregarme al Señor y presentarme en santidad delante de Él. Entonces lo que está en mis capacidades, yo lo voy a hacer. Lo que no está en mis capacidades, yo se lo voy a pedir a Dios que Él lo haga, porque Él en su infinito amor y en su infinita misericordia lo puede hacer. Amén. Así que esta noche terminamos con este tema. Dios hace lo que para mí es imposible. Dios hace lo que para mí es imposible. Amén. Y bendecimos a todos y cada uno de los que nos hicieron sintonía en esta noche, ¿verdad? Aquí a través de Radio Evangélica El Remanente. Bendecimos grandemente su vida y esperamos que si estás pidiendo por un milagro, por una sanidad, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene tanto amor y tanta misericordia que Él ve en lo más profundo de tu corazón. Él ve lo grande o el tamaño de tu fe y si tú le pides, Él puede aumentarla. Creemos también en que todo aquel, ¿verdad?, que está pidiendo por restauración para su hogar, para su familia,
para sus hijos. Dios lo puede hacer. Solo cree, como le dijo el Señor Jesucristo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y en esta noche yo te digo, solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así nos dice la palabra de Dios. Amén. Así que entramos en un momento de oración ya para despedir este programa, creyendo y confiando de que Dios hace en nuestras vidas lo que para nosotros es imposible. Amado Dios y Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor, en esta noche, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que nos das, Dios, de poder, Padre Santo, tomar a bien, Señor, este tiempo, estos momentos, Señor Jesús, para poder hablar, para poder predicar de tu palabra, Señor Jesús. Padre, te pido, Dios mío, que bendiga, Dios, a cada uno de los hermanos y amigos que nos ven y nos escuchen a través de las diferentes plataformas, Señor. Padre, si hay enfermos, Señor Jesús, te pido, Señor, en tu amor y en tu misericordia, Dios mío, traiga sanidad, Dios. Si hay depresión, Padre Santo, si hay ansiedad, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, que seas tú acercándote, Padre Santo, hacia esos sentimientos, esos corazones, Padre, que se sienten vacíos, que se sienten solos en esta noche, mi Dios, Padre Santo, que tu infinito amor y tu infinita misericordia llegue hasta ellos, Señor. Todo aquel, Dios, que todavía no ha tomado ese paso, Dios, de entregarse, Padre, completamente delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, oh Dios, trata, Padre, con esas vidas, Señor, y en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a servirte, a seguirte, a vivir en santidad, Dios, a cada día, Padre, y a esperar esa venida tuya, Señor Jesucristo, con amor, con anhelo, con deseo, Padre, poder decir Maranata, porque tú pronto vienes, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por esta noche tan hermosa. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga grandemente, que sea, verdad, la presencia de Dios en su vida todos los días. Amén. Se despide su amigo y hermano Denis Maldonado de parte de la Iglesia Evangélica El Remanente. Recuerde, este es su programa Sendas de Vida Eterna, el cual se transmite los días martes a partir de las 7 de la noche y también los días viernes a partir de las 6:45 de la tarde. Amén. Es una bendición para nosotros estar en este lugar y poder servirle. Que el Señor les bendiga grandemente. Houston, Texas 77036. Le invitan a sus reuniones. Los días miércoles, 8 de la noche, culto de oración. Sábados, 7 de la noche, culto evangelístico. Domingos, a las 10 de la mañana, escuela dominical. Y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Para más información, llámenos al teléfono 832-805-4758. Una vez más, 832-805-4758. También puede escribirnos al correo electrónico remanentetx@gmail.com. Una vez más, remanentetx@gmail.com. La Iglesia Cristiana Evangélica El Remanente presentó su programa Sendas de Vida Eterna. Agradecemos su fiel sintonía. Nada va a callar nuestra adoración.